Vamos a dar comienzo a la unidad 4 del Seminario Avanzado de Epistemología, donde vamos a analizar la perspectiva epistemológica, fenomenológica y hermenéutica. En cuanto al concepto, naturaleza, objeto de estudio, estructura y métodos de investigación. Somos el equipo 4 y estamos conformados por Alba Caruzzi, Carlos González y quien le habla, Yanari Carballo, que nos acompañará al inicio de la presentación y el cierre de la misma. La epistemología es la rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodea la teoría del conocimiento, ocupándose de la definición del saber y los tipos de conocimiento posible y el grado con que cada uno resulta cierto. Es bueno resaltar que según Padrón, del año 2014, él señala que el término epistemología puede tener distintos sentidos según sea el punto de vista. Allí, Altice, en el año 2001, hace mención a dos conceptos de epistemología. Uno, epistemología general, la cual estudia las causas supremas de nuestra gnosis, de nuestra facultad de inteligir la realidad de las cosas, preguntándose cómo nos es posible conocer. Y la epistemología especial, que es la que estudia el desarrollo metódico y riguroso de la epísteme, el saber organizado y fundamentado, preguntándose entonces, ¿por qué deberíamos creer en aquello que afirman los científicos? Dado a esto, entonces, la perspectiva epistemológica es una forma de comprender y explicar cómo conocemos lo que sabemos, donde la epistemología aborda preguntas como ¿qué tipo de conocimiento tendremos en una investigación? ¿Qué valor puede otorgarse a los resultados obtenidos? Por lo tanto, una postura epistemológica es simplemente un intento de explicar cómo obtendremos un determinado conocimiento de la realidad y asimismo determinar el nivel de las interpretaciones que realizamos y las comprensiones que alcanzamos. Continuando con el análisis y la descripción de las diferentes perspectivas epistemológicas, vamos a dar inicio con respecto a la valoración de la fenomenología como tal. Esta palabra proviene del griego y está compuesta por dos vocablos, fenomenón y logos. Fenomenón o fenómeno deriva de la frase phainesai, que significa mostrarse, sacar a la luz del día. El significado de logos no es otra cosa que el discurso, la ciencia, y según los antecedentes de la palabra, la fenomenología no es vista sino como una ciencia que versa sobre cómo revelar y hacer visibles las realidades. Este término aparece por primera vez en la historia a través de los trabajos de Lambert, a través de los trabajos de Kant, específicamente en los principios de la metafísica, en los trabajos de Engel, a través de la fenomenología del espíritu, en los trabajos de Hartmann, fenomenología de la conciencia moral, y por supuesto en los trabajos de Husserl, a comienzos del siglo XX, quien fue que realmente desarrolló una teoría que le da significado a la fenomenología. El tema de investigación más característico de la fenomenología es la conciencia, y se entiende por conciencia el ámbito en el que se hace presente o se muestra la realidad. La realidad, en la medida en que se muestra o aparece ligada a una conciencia, recibe el nombre de fenómeno. Esa fue la característica fundamental que Husserl le dio a la realidad para dar origen a lo que nosotros llamamos el conocimiento y desde el punto de vista fenomenológico. La característica fundamental que la fenomenología encuentra en la conciencia es la intencionalidad. Además de ello, esa intencionalidad debe estar directamente proporcional con la conducta, en este caso de los seres humanos, y viene siendo hecha mediante un acto de voluntad, es decir, a una conducta deliberada. En fenomenología, la intencionalidad es una propiedad básica y se refiere al hecho de que toda conciencia es conciencia de algo. Todo acto de conciencia es siempre una relación con otra cosa, un referirse a algo. La percepción, el recuerdo, la imaginación, el pensamiento, el amor, el odio, el deseo, el querer,
son distintas formas de darse el vivir de la conciencia. Una importante tarea de la fenomenología es la descripción de los tipos distintos de vivencia que tiene el ser humano, de su género, de sus especies, y de las relaciones esenciales que entre ellas se puedan establecer. Con respecto a los fundamentos filosóficos de la fenomenología, desde sus orígenes, la misma se ha centrado en la significación, el sentido, en todo aquello que pueda generar conocimiento, y para ello ha establecido una lógica descriptiva, rompiendo así con la concepción clásica de la epistemología y de sus teorías tradicionales. En este sentido, se presenta como un movimiento alternativo a todas aquellas corrientes de pensamiento, tales como el empirismo, el idealismo, entre otras, y que ya han sido analizadas en esta materia. Además, sin excepción, estas teorías proponían una ruptura entre sujeto y mundo, entre conciencia que percibe y objeto que es percibido. La fenomenología introduce como objeto de estudio la relación, para lo que se acuña el término de intencionalidad, en este caso relación entre mundo y conciencia, pues la conciencia es siempre conciencia de algo, de alguien. Ese lazo que une la conciencia y el mundo es la intencionalidad, cuya manifestación viene dada a través de los sentidos. Es por ello que la fenomenología se centra en la elucidación del sentido, de la significación. No plantea ruptura entre sujeto y mundo, y el mundo tiene una forma de percibirse a través de la conciencia. Han sido muchos los representantes que ha tenido esta teoría del conocimiento denominada fenomenología, desde 1702 con Christopher Oetinger hasta 2001 con Francisco Varela, pero en sí han sido dos personas quienes han generado el mayor aporte a lo que es la teoría fenomenológica, que es el caso de Edmundo Husserl y el caso de Heidegger. Husserl específicamente enmarca sus aportes desde el año 1859 a 1938, y este filósofo alemán, originario de Moravia, el aporte principal que le da esto es la creación de un método fenomenológico, que al igual que Descartes, él trata y quiere darle a la filosofía un método absoluto sobre el cual basa su sistema de verdades. Y así como Descartes se había inspirado en la firmeza de las matemáticas para lograr su método, Husserl hace una distinción en la evidencia que aparece a nuestro espíritu, de la cual dice que hay dos clases: evidencia asertórica, que se refiere a una verdad pero no hace imposible que lo contrario sea verdadero. Este tipo de evidencia se encuentran en los hechos que continuamente palpamos, y en evidencias apodícticas es superior a la anterior, pues no solo se refiere a algo verdadero, sino a lo necesario, de tal modo que sería absurdo pensar lo contrario como verdadero. Este tipo de evidencia lo encontramos en verdades rigurosas, como es el caso de la matemática. Husserl piensa que todas las ciencias han procurado basarse en verdades apodícticas, mientras que la filosofía todavía no lo ha hecho, pues continúa enunciándose o enunciando proporciones que carecen de validez universal, o sea, que no son válidas para toda conciencia. En consecuencia, Husserl propone para tal fin un método a la que él mismo denominó el método fenomenológico. Martin Heidegger tiene un laxo de aporte específico a lo que es el tema de la fenomenología, y está enmarcado específicamente en 1889 y 1976, también un filósofo alemán que proclamó una teoría fundamental sobre la fenomenología y establece que debe poner de manifiesto qué hay oculto en la experiencia común diaria. Aquí, al igual que Husserl, parten del hecho de que debe existir un método de cómo analizar y cómo ver la realidad, cómo describirla, y ese método es lo que va a generar incrementos de conocimiento y la formación de nueva ciencia. Como lo mencioné anteriormente, estos dos autores tratan por todos los medios de que se establezca un método para analizar los fenómenos que ocurren en la realidad, y específicamente Husserl es el que plantea el método fenomenológico y que es apoyado por Heidegger. Y este método consiste en examinar todos los contenidos de la conciencia en primer lugar,
determinar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios, suspender la conciencia fenomenológica de manera tal que resulte posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en cuanto a su pureza. Para ponerlo en marcha hay que adoptar una actitud radical, esto es, la de la suspensión del mundo natural. De esta manera, podría decirse que la creencia en la realidad del mundo natural, así como las proposiciones que dan lugar a esa creencia, son colocadas entre paréntesis. El método fenomenológico ha tenido una gran aplicación específicamente en estas dos grandes disciplinas, como es el caso de la sociología y la antropología. La sociología fenomenológica es el estudio de las estructuras formales de la existencia social concreta según lo hecho o disponible en y con la descripción analítica de actos del sentido intencional. El objeto de tal análisis es el mundo vivido, significativo de la vida diaria. La tarea, como la de cada otra investigación fenomenológica, es describir las estructuras formales de este objeto de la investigación en términos subjetivos, como objeto construir en y para darle un sentido real. El autor principal de la sociología fenomenológica fue Alfred Schultz y se enmarcó específicamente en los años 1899-1959. Él, por supuesto, intentó proporcionar una fundación filosófica crítica para lo que es la sociología interpretativa de Weber, que fue uno de los máximos exponentes de esta teoría, y por supuesto a través de uso de métodos fenomenológicos derivados de investigaciones que pueden considerarse como trascendentales. En cuanto al método fenomenológico y su aplicación en los principios de la antropología, aquí podemos decir que fácilmente este método va aplicado al comportamiento del hombre como un ser que le da sentido a la naturaleza. Ubica al hombre dentro de un contexto social, cultural, y lo estudia, lo analiza desde el punto de vista de la evolución de su lengua, de sus aspectos religiosos, su comportamiento religioso, sus tradiciones, sus costumbres. Es decir, evalúa al hombre y lo caracteriza como aquel ser que le da sentido a la naturaleza y que es consciente de los fenómenos que ocurren directamente de la realidad. Muchas gracias. Siguiendo con el mismo orden de ideas, podemos encontrar lo que es la hermenéutica. Es entendida como el arte de explicar, traducir o interpretar. A su vez también es la teoría de interpretar textos, especialmente las escrituras sagradas y los textos filosóficos y artísticos. La hermenéutica fue inicialmente aplicada a la interpretación de la escritura sagrada. Emergió como una teoría de la comprensión humana a finales del siglo XVII e inicio del siglo XX, a través de las obras de Friedrich y Wilhelm. La hermenéutica moderna incluye comunicación tanto verbal como no verbal, así como la semiótica, proposiciones, entre otros. Para Mario Bunge, es la interpretación de textos en la teología, la filosofía y la crítica literaria. En lo que es la filosofía, es la doctrina idealista, según la cual los hechos sociales y quizás también los naturales son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de describirse, representarse y explicar objetivamente. La necesidad de una disciplina hermenéutica está dada por las complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que representa lo que es el significado de un texto. La hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de la palabra y con ello intenta lo que es la razón misma del significado. Por consiguiente, la hermenéutica guarda relación con lo que es el uso de la intencionalidad de un discurso histórico, un acercamiento a la recepción con los procesos de significación e interrelación entre el lector texto y el autor. De la misma manera, es posible clasificar la hermenéutica de distintas formas. Dentro de ella guarda relación con lo que es la hermenéutica bíblica, la cual surgió hacia los siglos XVII y XVIII con el propósito de lograr lo que es una adecuada, objetiva y entendible
interpretación de la Biblia, y la hermenéutica del perfil filosófico, una modalidad que no depende de la lingüística y buscar las condiciones relevantes de toda interpretación. En el caso concreto de la ramada de la hermenéutica encargada de llevar a cabo la interpretación de los textos sagrados que pertenecen bien a la Biblia o bien a otras obras de carácter religioso que pertenezcan a diversas culturas, es necesario subrayar que también se conocen con el nombre de exegética. Siguiendo con el mismo orden de ideas, puedo mencionar lo que es la fenomenología. La fenomenología es lo que es una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición para todas sus vertientes. Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente que es aquella, en lo que las cosas se muestran de manera más originaria o patente. Por ello, las diversas vertientes de la fenomenología suelen discutir constantemente sobre qué tipo de experiencia es relevante para la filosofía y sobre todo cómo acceder a ella. De ahí también que todas ellas se suelen apropiar al tema, a cosas mismas que aplican la realidad para todo conocimiento científico, que tanto el conocimiento que apela a la experiencia evidente. La fenomenología aspira al conocimiento estricto de los fenómenos. Puede inducir a lo que es el error, pues que con frecuencia la utilizamos para referirnos a las apariencias sensibles de las cosas, apariencias que no coinciden en la supuesta realidad que debajo de ellas se encuentra. La fenomenología no entiende así a los fenómenos, pues para ellos esta es corriente filosófica. Los fenómenos son simplemente las cosas tal y como se muestran y como se ofrecen a la conciencia. Dentro de lo que es el método fenomenológico surge lo que es a partir del siglo XX por el alemán fundador Edmund, que se entiende por lo que es la fenomenología, ciencia que estudia la aproximación de los hechos de los fenómenos, ámbito en que se hace presente esta realidad conciencia. ¿Qué consiste? Es la búsqueda de la comprensión, basada en lo que es obvio sencillamente porque es la realidad percibida. Cuando se usa, cuando no hay razones para dudar de la bondad de la información, el investigador no ha vivido ni le es nada fácil formarse ideas sobre el fenómeno que estudia. La fenomenología representa una corriente idealista, subjetiva y de uno de los movimientos más importantes del siglo XX. Nació a comienzos del siglo XX con la obra de las investigaciones lógicas de Edmund, 1859-1938. Si bien es cierto, lo que es la parte de la hermenéutica, de la parte de la fenomenología, nos posibilita ir a una búsqueda más allá del uso de la intencionalidad de un discurso histórico, que es un discurso indirecto, pero no un contexto premeditado sobre lo que es la intencionalidad. Antepone reflexiones hipotéticas que interrogan la anatomía, la taxonomía del texto, en los sentidos semánticos o de la síntesis. Asimismo posibilita el acercamiento a la recepción y que es un elemento esencial de la configuración del relativo, donde intervienen los procesos de significación de la obra de producto de la interrelación de lo que es la parte del lector, texto y el autor. Para culminar, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Primero, cada investigación fenomenológica, hermenéutica, contempla su propio método particular, ya que ésta va creando y construyendo en su propio transitar de la investigación. Segundo, lo que mueve al investigador fenomenólogo es la pregunta por el cómo, porque la fenomenología no es un método que está absolutamente construido y que simplemente se toma y se aplica a cualquier investigación. Número 3. La fenomenología hermenéutica, la amplitud de sus aplicaciones y su penetrante tematización del mundo y la vida son razones suficientes para tenerlas presentes en cualquier programa dirigido a conocer o transformar la realidad humana. Y por último, la fenomenología como epísteme de las ciencias sociales y humanas se ocupa de la conciencia con todas las formas de vivencias,
actos y correlatos de los mismos. Es una ciencia de esencias que pretende llegar solo a conocimientos esenciales y no fijar en absoluto hechos. Esta es toda nuestra exposición. Espero que les haya sido grata y muchas gracias.